Bueno, hay muchísimas noticias hoy, Isabel, algunas tan recientes, que estaba acabando de leer Isabel, pues un mensaje nos ha mandado Valerie Cuellar. Sí, Valerie está en contacto con nosotros, claro que sí. Que es exactamente diciendo don Daniel de la Iglesia Grande. Buenos días. Mateo, don Charles, Buenos días. Monsieur Charles, de Serrano. ¿Sabes de Serrano? Bueno, porque digo, pues entonces lo que cuenta Valerín es exactamente lo que parece. Es decir, que casi ha dicho que retira la denuncia cuando ve que pierde. Claro. Pero está bien que lo diga ella, que al fin y al cabo y tal. Yo he tenido que refrescar un poquito el caso esta mañana de madrugada, porque es verdad que accedí a las declaraciones en Europa Press de Álvaro Muñoz Escasi y digo, anda, mira, pues oye, qué bien, que se ha decidido centrar y ha decidido que retiraba la denuncia contra Valerie para de esta manera, pelillos a la mar, olvidar un poco lo que se hicieron el uno al otro. Y digo que he tenido que refrescarme. Bueno, lo que se hicieron el uno al otro, no, lo que le hizo él, que no le pagó el servicio. Bueno, hay segunda parte. Ella le había hecho algo que luego no cobró. Que luego no cobró. No, claro. Porque además hay y encima, pobrecita, que se quedó ahí en el parque abandonada. Campanilla. Hay dos, ahora mismo me la traen en mi cajón, por favor, mi campanilla. Debajo, escondida, para que no me la roben. Es que había dos procedimientos. La ha escondido tanto que se le olvida. Ya, sí. Suele pasarle. Hay dos procedimientos, claro, porque me enteré de que era un objeto de valor. Yo pensando que era... bizantina? Sí. ¿Tú crees que yo te voy a dar algo? No, sabía que no, pero bueno, el caso es que había dos procedimientos judiciales. Entonces, este era el que Álvaro Muñoz Escasi, y además me retrotraigo al principio de los tiempos. Recordad que en este mismo programa se está hablando de la posibilidad de que Álvaro Muñoz Escasi haya podido ser extorsionado por Valerie. Yo le escribo en directo, me contesta sí, por eso he denunciado. Obviamente, yo le escribo en directo y le pregunto, porque nos constaba en este programa, porque tenemos muchos testigos y mucha gente que nos habla, que había estado en una comisaría denunciando a Valerie. O sea, no nos tiramos a la piscina. No. Pero él nos respondió, efectivamente, por eso le he denunciado. E inmediatamente no nos dio tiempo ni a hacerle foto, borró el mensaje. Es decir, luego se cumplió, supimos que Álvaro Muñoz Escasi efectivamente consideraba que Valerie le estaba extorsionando por la siguiente razón, porque ellos tienen este encuentro de lo que sea. No, de lo que sea, no de sexo. No de sexo. Es que esta señora, tal vez por recomendación de un amigo, que luego fue a pagar cerca de Santander, a Torrelavega. ¿No? Torrelavega. Bueno, sí. Y ahora Casado también. También casado, conocedor de los méritos de Valerie, que quizá de frente, en la cara, no se nota mucho, pero que sin duda los tiene. La prueba es que no se ha operado. Y por eso lo contratan. Y recuerden que cuando dice Ábalos, dice ella, pues anda que esté Ábalos, yo le hice un servicio también. No. Yo con ese ser, con ese ente no he tenido que... Porque él es un macho de Torrente. ¿Cómo le van a gustar a los travelos? No, los traviesos. Y además le pilló, dinamitó su relación con María José Suárez, que es claro, que llevan casi 3 años. Esa era la parte de crónica social. Bueno, pues el caso es que él interpuso, como decimos, esta denuncia porque después de ese encuentro, en principio... Álvaro le dejó a deber 1.500 euros a Valerie y Valerie le dijo, como no me lo pagues, voy a contar esto, y él consideró que era una suerte de chantaje. ¿Qué ha ocurrido ayer? Que acudieron los dos a los juzgados de Plaza de Castilla para denunciar, y cuando Álvaro sale le pillan las cámaras y dice, oye, mira, he decidido retirar la denuncia porque me parece que ya está bien, esto no va para adelante, que se termine ya, vamos a archivar el caso, palabra de honor, que no volvemos a hablar del tema. Sale Valerie y dice lo contrario. Nos ponemos esta mañana en comunicación con Valerie y nos dice, efectivamente, su versión es totalmente diferente. No que Álvaro se haya echado para atrás porque diga, venga, hombre, ya está bien de hablar de esto. No, porque estaba perdiendo clarísimamente en todo el procedimiento judicial. Dice, fue un cobarde y no siguió la denuncia porque no tenía argumentos para sostenerla. Dice, lo que ocurre es que a la salida le ganó más el ego y prefirió que el titular fuese que ha renunciado a que la realidad es que le estaba ella ganando y el perito judicial se puso a mi favor. Eso lo dice Valerie. Dice, lo que él mostró estaba manipulado y como tenía todo perdido, prefirió renunciar. Delante de la cámara
intentó sacar pecho porque nunca quiere perder, pero uno denuncia cuando va hasta las últimas. Y entiendo que y sobre todo se refiere a ella misma. Lo del perito judicial, ¿por qué es verosímil? Hombre, porque fue al juzgado. Si no, el abogado dice, señoría, ahorrémonos mañana la luz y la calefacción porque retiramos la denuncia. Se cancela y se acabó. No tiene más que ir el abogado a firmar la renuncia y tal. No tiene ni que ir él. Si él va, cuando va la otra es porque piensa que gana. Cuando ve que el perito dice que él ha manipulado y ella no, acabas de perder en cuanto haya sentencia. Así que dice, yo retiro. Un poquito tarde, ¿no? Claro, ya quiere quedar tarde, como el bueno de la película. Sí, el magnánimo, el generoso, generoso que no pagó. Ya, encima, y recordamos que todo esto le sirvió para que le contrataran de colaborador en el programa Ana Rosa por las tardes. Sí, señor. O sea, pues no paga y encima cobra. No está mal, ¿eh? No, si la que se quedó a 2 velas fue ella. Y encima es verdad que es ni cobrar ni nada. Que se quedó en el parque solita. Bueno, exactamente. No, era en Aranjuez, en los jardines de Aranjuez, para hacer un reportaje, y como entró, digamos, en el aerópago de la Crónica Rosa, entró en las grandes ligas, entonces la gente se olvidó del Travelo colombiano y la dejaron tirada allí, en los jardines de Aranjuez, escuchando al maestro Rodrigo. El pago se hizo, y aquí pregunto a Daniel Carande, porque tiene la información. El pago se hizo. ¿Cómo se hizo? El pago se hizo, el amigo va hasta pueblo, esto no me acuerdo. Torrelavega. Ahí se reúnen Valerí con una amiga. Y va el amigo. Y va el amigo a pagar, y la amiga y Valerí cuentan hasta 2 veces el sobre del dinero. No se fían. No. Hasta 2 veces. Hombre, había motivos. Bueno, pues este asunto queda visto para sentencia en la opinión pública. Y queda la otra causa judicial, que es revelación de secretos. ¿Por qué? Pues porque entiendo que le denuncia, ¿verdad? Le denuncia, no le demanda. Le denuncia a Valerí, a Álvaro Muñoz Escasi, por haber hablado de su ocupación, de a qué se dedica profesionalmente. Se dedica a la prostitución. Eso es, y haber revelado el secreto. La prostitución, lo aclaro, no es un delito en ningún país de Europa. Digan lo que digan las taradas estas de Soros o las del ministerio o lo que sea. Es más, nadie, nunca, ninguna casta política ha sido tan putera como la socialista. Nunca, jamás. O sea, que llevaran hasta una camioneta, realmente un volquete, lleno de putas de Torrente a Teruel. Porque en la pandemia, las de Teruel, entre el frío y la pandemia, pues no había. O no le parecían bien a Ábalos, el hombrón de Torrente. Ya. Entonces se trajo una furgoneta llena de su pueblo, de Torrente, provincia de Valencia. Torrente, bueno, pues Valerí también dice que sí que se ha admitido, dice, aunque él diga que no le ha llegado nunca, dice se ha admitido, y de hecho me envía con los papeles judiciales, que tampoco prueban la admisión, pero sí prueban que se ha presentado. No, que que ha presentado de verdad la denuncia. Y es raro que no te avisen. El problema es que como ya nos ha mentido varias veces, es un poco difícil de creer. Entonces tendrá que indemnizarla. No, depende. Si no llega a juicio no hay multa. Sí, perdón, es que era la primera foto. La segunda dice, incoese diligencias previas por el presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos contra él. Perdón, es que me había enviado la primera foto Valerí y luego no me había enviado la segunda entrega y en esta incoese diligencia. Ella no extorsiona a nadie. Claro ella avisa a la pareja de Álvaro y le dice, oye, o me paga. Que tu marido, tu novio, tu pareja no es lo que tú te crees. Y me deben y es más, María José se cree toda la historia cuando le dice, soy el abrigo. Y María José dice, esta chica no me está mintiendo. Claro. ¿Por qué? Recordemos, para la gente que se incorpora ahora, que empieza a seguirnos en YouTube, sobre todo en América, que cada vez hay más. Cosa que nos agrada mucho porque luego nos cuentan montones de cosas. Bueno, y además por alguna razón que tiene que ver con la madre patria, les encanta la Crónica Rosa de España, en toda América. Bueno, hay que recordar que es que le llama, Escasi, cuando está en este lío, finge que se va a San Sebastián. A Bilbao. A Bilbao. Y entonces, claro, en el ínterin viene la otra a hacerle servicios desde Valladolid, con un taxi que paga. Con un Uber. No, primero le paga el AVE Valladolid-Madrid, y Madrid-Casa de Álvaro, el Uber. El Uber. Y entonces va la novia, la bella María José, y le llama. Y entonces él está como yéndose o fingiendo que se va, cuando en realidad se está con la otra. Y entonces dice, uy, tengo que volver porque se me ha olvidado el abrigo.
Y eso se lo dice a María José. Porque Álvaro le dice, perdona que te corte, Álvaro le dice, no, estoy con X, que era la representante o no sé qué, estoy en el aeropuerto, estoy en Barajas y me voy a casa, no, estoy en Barajas, no sé qué, y María José dice, pues se monta en el avión y se va a Bilbao. Sí. Claro, cuando ve María José que sigue conectado en línea, dice, le voy a llamar. Y le llama. Y le llama. Y en ese momento Álvaro se coge el teléfono y el lugar, María José, que es más lista que... el lugar de una llamada normal es una videollamada. Sí, y le está grabando. Le está grabando. Ya está. Y entonces no hay nada más él que le decir. dice que se ha olvidado el abrigo y ha tenido que volver. Pero además no era época de abrigo. No, pero si lo gracioso es cuando llega Valerín y dice, soy el abrigo. Y ya la otra dice, es verdad. Sí. Claro, cuando tenga que llamar. Porque ella estaba delante cuando dice lo del abrigo. Y corregimos lo de denuncia por extorsión, porque ella no lo denuncia, es por amenazas leves, o sea que es otro procedimiento encima que... En todo caso, está quedando como Cagancho en Almagro. Sí, ¿Cómo quedaría de mal Cagancho que el público quemó la plaza? O sea, imagínate. Mira, el otro día estuve yo con Silvia, con Sheila Casas, y la preguntamos que qué tal estaban ahí, contestación, que se volvía a estar enamorada y eso, nos dijo que no, dice, a mí me han tratado muy mal los hombres y sobre todo los últimos. ¿Cómo pues salió ya ha dicho huyendo, bastante. Pobrecita. Eso ahí dijo todo. ¿Cómo salió huyendo Sheila Casas? No sabemos qué pasó ahí. ¿Os acordáis que él volvió de la isla? Sí. Es decir, se supone que había estado en barbecho durante 2 meses o mes y medio. Hombre, no y tenía de otro repente... remedio. No, perdona, pero luego no fue a fondear con la bella Sheila. No. No, fue a fondear con sus amigos. Él se fue a Marbella. Con amigos con y amigas. Amistades, antiguas amistades. Sí. Y Sheila se presenta allí y dice, perdón. ¿Perdón? ¿Qué es todo ¿Qué esto? pasa? Que llevo 2 meses aquí en sequía y... Ya. Y tú aquí con el regadío. Pero es que sabes lo que pasa, que siempre pasa igual. No, conmigo va a ser diferente, conmigo va a cambiar, porque le veo que está muy enamorado. Porque es que no le han sabido entender. Claro. Eso es otro debate filosófico. Quien miente una vez, miente todas las veces. Esa es la pregunta. Bueno, no, pero en este caso, alguien que es un profesional del ligoteo y de qué se cuente. Porque hay gente que liga mucho, pero es muy discreta. Por eso liga más. Pero no tiene el placer de contarlo. Con lo cual te gusta mucho ese tipo de gimnasia de roce. Pero luego, socialmente, para estos que son muy chulos, que son muy guapos, que hacen muchas dominadas, decís, es que me da miedo. Yo cuando vea motos, a ver si un día se nos va a romper. Dominadas es difícil. Entonces, ¿quién le gana? Bueno, para mí, yo qué sé. Bueno, el caso es que eso. Y entonces, claro, es presumir. Con lo cual hay algunas que también entonces acuden. Pues dice, hombre, será bueno... Muchas... Probar, a ver, es que cómo lo cuento yo esto para que no A ver. No que... Muchas, porque después de lo de Maripepi... Maripepi es Suárez. La llamas tú porque le tienes mucha confianza, María José Suárez. A la Pepa te lo cuenta. Claro, luego salen muchas que han estado con él. Sí. Y todas coinciden en una cosa, que en la primera cita se sorprenden. Ahí lo dejo. Sí. Que es un gran amante. ¿En qué sentido? No me tires de la lengua, Ana Mateo. No, vamos. Quita. Mira, hay un anuncio. Hasta ahí leo. Hay un anuncio de una película. Ya, yo es que soy un poco bueno, te quedaría blanca. Mira, pues... La segunda. No, en la primera, si él está enamorado, muy mal, seguro. Ya en la segunda, tercera ya, pero hay un anuncio muy bueno de una película en que aparece un señor, que es un anuncio de una película de pilotos. Y entonces el piloto que tiene un entrenador, tensiones, tal y cual, y aparece la clásica chica del box. Sí. Muy guapita, tipo Aitana, ¿sabes? Ese tipo de jovencita, de una edad imprecisa, pero joven. Bueno, y entonces dice, pues es el único, ese es el primer piloto que conozco. Y dice, ¿y qué tal? Dice él, normalito. Bueno, pues muy normalito. Hombre, yo me acuerdo era eso. No era eso. No, era menos. Pero bueno, sí, qué chasco. Mira, un día en Marbella con Lara Di Bildos, que es adorable, porque mira que es más buena, dijo, mira, me llevo muy bien con Álvaro, es el padre de mi hijo, como amigo estupendo, dice, pero como amante o como novio, dice, vamos, cuanto más lejos mejor. Pero como amante es una cosa, como novio efectivamente no es lo mismo, ¿eh? El testimonio de Lara, que claro, no puedo tampoco contarlo, el testimonio de Lara
Lo de amante sí es cierto. ¿Que es mal amante? No, que es muy buen amante. Ah, vale. Que se cuida o como de relación, para tener una relación. Y Lara no estaba quiere. enganchada No. a Álvaro en ese aspecto. Sí. Sí, pero es que hay quien se engancha con una Tiene Y familia. de hecho su primera relación es en un hotel de Sevilla, que casi no llegan a la habitación. Aquí te pillo, aquí te mato. Sí. Ya. Bueno, el caso es ese. Esto es muy entretenido. Con Iva Buck es verdad que saltaban chispas. Bueno, y se fueron, no a, los estaban matorrales, se fueron a los matorrales. Tío, ¿te acuerdas? estabais ahí. Para coger Hacían una lo que nos infección. llamaban. En la Haber comunión de la cogido- niña. Sí, de pero Coronero. estaban- Para coger un enfriamiento. Sí, sí. Que esas cosas Sí, pasan. porque No, hacía frío. frío, en frío, y Ubrique. además infecciones. Que luego viene la cistitis. Exactamente. Y a veces más. Sí, sí. Por cierto, acaban de descubrir el elemento que producía la sífilis. ¿Así? Fíjate, Beethoven, Goya y tal, tanta gente que ha muerto o que ha padecido sífilis. Artistas y lo que no es Y artistas. reyes. Bueno, y reyes Bueno. y reinas y de todo, porque eso era. Pues lo acaban de descubrir, lo he visto esta madrugada que me ha llegado por una cosa que no era de esta basura que te meten ahí en el MSN, no, que era una cosa científica. Y digo, mira tú por dónde. Pero es igual como ahora las ETS, que siempre pensó que era ATS, no, enfermedades de transmisión sexual, son nuevas y muchas veces son agravadas por el consumo de sustancias, pues también las enfermedades sexuales están desfiguradas. Ya no son como antes, ya no se pueden tratar como antes. Pero esto es un camino para gente que lo ha pasado muy mal y a veces se ha contagiado porque la otra parte sí que había ido con quien no debía. Por lo menos con quien no debía sanitariamente Ya. hablando. Decían, como a alguien se le ocurra abrir el pudridero del Escorial, Sí. tenemos que cambiar la historia de España y luego rezar por lo mal que lo han pasado por sus enfermedades, porque hay de todo. Bueno, pues de la historia de la familia real vamos a hablar y para eso hemos traído a Ana Mateu para que nos explique cómo han sido esos actos de celebración del funeral. Por un lado, de la Capilla Ardiente aquí en Madrid, de despedida de la princesa Irene, y por otro lado, esa ceremonia, la verdad es que discreta, seria, sencilla, pero a la vez fantástica, en la que se ha despedido, como digo, a la hermana de la reina. A mí me interesa, por ejemplo, el protocolo, la ubicación de los espacios, el por qué uno se ha sentado aquí, otro allá. Me interesa lo que tú contabas, ese abandono de los popes en el momento en el que todos suben la colina helada Hay que decir para el que último Ana momento. tiene en El YouTube vídeo. hay dos vídeos. Sí. Sí. Y entonces en los dos se explica mucho. Pero así aquí podemos preguntar. Ya, Eso claro, es. que Sí, sí, preguntamos. A vuestra disposición. A ver, bueno, primero, la primera cuestión. Lo de Madrid es más o menos Es un responso. un responso. Es un Pero responso. estaba ya planeado, Ana, es decir, había una hoja de ruta. Sí, a ver, estaba establecido de que algo se tenía que hacer aquí, teniendo en cuenta que ella vivía aquí. Ella vive aquí desde 1981 y recibe la nacionalidad española casi 30 años después. Es decir, ella es apátrida, porque hay que recordar que Papa Andreu les quita, no solamente les expropia los bienes, sino que también les quita la nacionalidad. Por tanto, ella se ve en un momento sin patria y sin nada. Se viene a vivir aquí con su hermana. Y entonces, pues claro, aunque no era miembro de la Casa Real, si os fijáis, cuando nos mandan la notificación de su defunción, lo hace la Casa del Rey, que no la Casa Real. Claro. Ya, ahí hay la primera diferencia. Entonces se tiene que tener un pequeño gesto, teniendo en cuenta que hay tanta familia que vive aquí. Entonces se hace en esa catedral, porque además ella acudía allí a rezar. Es una catedral muy pequeñita, está muy bien. Yo he estado ahí en una boda griega, que es divertidísimo, una boda griega, porque es muy parecida a una boda tradicional católica, pero bueno, también tiene sus ritos y su todo, y es interesante verlo por la cantidad de ritos que hacen. Ortodoxa, es un templo Una catedral ortodoxa. en Madrid. Y además ella acudía muchísimo y entonces pues un piquete de la Guardia Real la entra dentro de lo que es el templo y el pope, el basílicos, es el quien realiza esa especie de responso. El cura o sí, el cura, cura. todo, sí. Que era Y- mejor basílico. Sí, ¿verdad? Y hacen una ceremonia en griego y en inglés. En griego y en inglés. Y se pone siempre con los pies hacia el altar. ¿Por qué? No lo he podido averiguar, pero se pone con los pies hacia el altar. Anda, déjame decir una cosa. Eso debe tener un significado raro, probablemente de conflicto, porque cuando muere Carlos I, el emperador, arrepentido de sus muchos pecados y tal y cual, entonces
manda que le pongan la cabeza en el altar, en el mismo altar, para que simbólicamente la pise el cura, como un gesto de humildad. Sí. Pues debe ser algo parecido, pero al revés. Pero al revés, porque ese rito Puede ser, que sí. debía ser para que lo haga un emperador, Claro. pues debía, entonces ya solo rey de España, pues tenía que ser algo muy claro y para que además lo ordena en su testamento. Sí. Y cubierta además con... Cubierto con la bandera de Grecia y con la bandera de la familia real griega. Las armas de la dinastía expulsada, que es la Correcto. Casa Real, la Casa dinastía. Real, La dinastía, correcto. Más unas condecoraciones que pertenecían al rey Pablo y a la reina Federica, que es de las poquitas piezas. Si queréis, luego hablamos de lo de la herencia famosa que se está hablando tanto de Irene de Grecia, lo dejamos para después. Y son de las poquitas cosas que tenían tanto la reina Sofía como Irene de sus padres. Más una fotografía, porque también los ortodoxos ponen una foto del difunto, que a mí me sorprendió que pusieran una foto ya del final de Irene. Me sorprendió que no pusieran una foto más joven, ¿verdad? Y... Hay una que está en una estación de tren que está guapísima. Sí, y además tenía mucha muy gracia. parecida a la infanta Sofía, si os fijáis. Mucho. Sí, Muy parecida. sí, ¿eh? señor. Hay muchas Muy fotos. alta, muy alta también, sí. La estructura de Y la boca. aparte de eso, pues los iconos, porque una de las diferencias que hay con la Iglesia Católica, ellos creen en los santos, obviamente, pero si nosotros tenemos esculturas, ellos tienen iconos. Ellos lo representan a través de iconos y el icono también estaba puesto ahí. En la parte de la izquierda, toda la familia real, y luego en la parte de la derecha, la familia del rey. Y la familia también de Irene. Estaba Alexia de Grecia y su marido, sus nietos, y bueno, y también algunas presencias que llamaron la atención, como Jaime de Marichalar. Sí, Que aunque estén separados y la relación, sabemos, divorciados, Que mejor no hay. dicho, Vamos, no hay no hay, relación. no hay. No, al acudió. revés, hay una hostilidad total. Máxima. Estaba allí. Junto con su hermano Amalio. Y luego también llamó la atención, porque me lo preguntaron luego en Instagram, 2 personas que la reina Sofía les tiró 2 besos. Bueno, pues esas 2 personas son las únicas que le quedan ahora mismo a la reina Sofía. Laura Hurtado de Mendoza, que durante tantos años fue secretaria, que ahora está jubilada, pero sigue estando ahí. Muchísimos años estuvo con ella, Y muchísimos. Sonia sí. Katsis, que seguramente los que vais siempre al premio BBV la habéis visto, una señora con una media melena rubia, con una pinta fetén, y que era la presidenta de Mundana Armonía. No le queda nadie más. Bueno, nadie más, sus hijos y sus nietos. Sí, pero no le amigos queda nadie no, más. eso Amigos ya es. no. Y sobre todo, bueno, yo empatizo con ella porque yo he pasado por eso también. Ella sobrevive a sus hermanos menores. Ya. No le queda nadie más. Claro, Entonces, era tremendo. y claro, eso le puede pasar factura y es el miedo que le está dando a la gente. Decir, ¿cómo le puede pasar factura? Es lo que tú comentabas, Federico, el otro día. Esa foto en Tatoy, Cumbres Borrascosas, con la bandera sujetando es de una Tremenda tristeza que foto. te sobrecoge. Y es verdad. Yo he hecho porque da pena, una te da esquina, le he lástima, mandado a sí. Emilia esta madrugada, porque además cuando te pones a escribir ves más claro lo que quieres decir. Entonces, claro, es que es sobrecogedor. Volví Sí. a ver las imágenes en tu comentario, que es simplemente ella está doblada como hacia el suelo, se mantiene los ojos arrasados, pero no son ojos de lágrimas, son ojos de desolación, De tristeza, a fuego sí, sí. con el monte, Claro. un Y monte el frío. pelado, Sí, con un helado, frío que con el nieve. viento se va llevando, hay unos matojos, porque aquello está abandonado. es que se quemó, Federico, en el 2021. Se ha quemado, Sí, sí. estuve Bueno. viendo el otro día uno, lo conté, está en YouTube, la historia de Tatoy, se ha quemado no menos de 7, 8 veces. Sí, sí. A Fíjate. veces por accidente, a veces pasa por Provocado. algo más. Y entonces tú veías aquello, que ha sido en los años 20, un palacio precioso, pero precioso. Eso estilo de las casas inglesas, que parece que las han hecho para alquilarlas, Sí, para sí, una sí, serie, sí, pues sí. así. Luego vino la República 2 veces, se arregló. La última vez ya no era tan bonito como el de los años 20, pero era muy grande. Y ahora está cerrado, pero con maderas clavadas, Fíjate. para que no se lleve el aire, los cristales y todo. Desolado, es decir, poco. Qué pena, ¿eh? No está regado, no hay césped, hay matojos, hay matas, arbustos, pero todo con el viento que había, era tremendo. Se le Era muy volaba el triste. pelo a Sí, se todos les y tal. veía Y esta despeinadas. pobre mujer, con la banderica, ella sola. Pero Más sigamos sola en que el nunca. templo Ya. madrileño. Ana, ¿por qué se sientan de esa manera? Porque ayer nos preguntábamos por qué La reina no estaba al lado de su hijo. Felipe, Bueno, VI. es que protocolariamente sería así, es decir, rey y reina, porque al fin y al cabo no solamente vas como familiar, sino también como jefe del Estado y jefe de la dinastía. Entonces, pues claro, la reina se la pone ahí y se la pone por delante de Leonor y Sofía, porque en teoría le correspondería ir bastante más atrás. Pero bueno... En teoría, bueno, podían haberlo arreglado perfectamente y no se hizo porque allí, como decían aquello, en esta familia no hay amor. No.
No. A ver, Leonor sí que tiene gestos así. Sí, alguno que otro sí, sobre todo, a ver, en la portada de Hola lo vemos, hay bastantes fotos, sobre todo esos en el funeral en Atenas, que le coge de la mano y la reina también le va explicando sobre la marcha, porque claro, hay que tener en cuenta que no hay muchas imágenes porque fue un funeral privado. Entonces, al ser privado, pues hay imágenes limitadas de eso, ¿no? Pero la reina le va explicando, porque claro, el funeral es en griego, imagínate, que siempre lo hacen en el mismo tono de voz y tal, pues es un poco tedioso, y le iba explicando ahí bastantes cosas. Veía que la princesa... ¿Sabemos en qué idioma hablan abuela y nieta? Yo muchas veces la he visto hablar en inglés. En inglés. Sí. Bueno, hay que decir que en inglés hablaban Juan Carlos y Sofía en de novios. Si hay alguno, yo tengo algunas de esas piezas, yo tengo alguna postal en que cuando Sofía estaba absolutamente enamorada de Juan Carlos, que hubo unos años en que lo estuvo, cuando tenía a los niños y tal, le escribía en inglés. Y Juan Carlos, que no sabe bien ningún idioma, ni siquiera el español, pero bueno, recibía y luego, por supuesto, la traicionaba, como ha hecho siempre. Pero es muy curioso, se dijo que iba a ir, y es verdad que tú cuando ves cómo está Leonor atendiendo a la abuela, no está atendiendo a lo que dice, está cogiendo a la abuela, acompañándola, que es lo natural. Y la abuela, que ya no sabe qué hacer, pues le va contando el rito como si la nieta lo pudiera entender o lo que sea. Bueno, al menos se le ve acompañada. En cambio, cuando ya está en el cementerio, ya es otra historia ahí. Ya que está ella sola con la bandera. Pero la salida la hace con Leonor. La salida la hace con Leonor, efectivamente. También es un gesto. Es un gesto, sí, porque si os fijáis, quien saca luego las condecoraciones, porque claro, todas estas cosas están muy bien pensadas. El funeral en Madrid, el responso en Madrid, mejor dicho, lo organizó la Casa Real, y en Grecia lo organizó Pablo de Grecia, junto con el gobierno griego, porque claro, teniendo en cuenta que ahí no es que sean muy queridos, pues tenían que tener su aprobación, aunque es un gobierno conservador que es un poco más proclive, y también con el conocimiento de la Casa Real de aquí, es decir, no se hizo nada sin pensar. Pero allí se trató bien a esa familia real a la que otras veces no se las ha tratado bien. Sí, totalmente. Entonces, para la salida, si os fijáis, hay un cojín rojo, hay un cojín azul, y ahí realmente, y luego otro chico que llamó la atención, que era hijo de Pablo de Grecia, con Irene y con Victoria, con las condecoraciones de Irene. Claro, ella sí que se las veía afectadas de verdad, porque sí que la han tratado más. Incluso el broche que llevaba Irene, que era de la infanta Cristina, era un regalo de la princesa Irene. Entonces, pues claro, son pequeños gestos que además estaba realmente como si fuera la hija, ¿eh? Sí. Aparte está guapísima. Es guapísima, ¿eh? No, pero es que iba elegante, con esa especie de cuello subido, que era estaba muy guapa. Y ha vivido con ella. Y ha vivido con ella, la han rozado más, quieras o no. Irene, Urdangarín se llama Irene por la princesa, y además es su madrina de bautismo. Que hablando también de madrina de bautismo, llamó la atención dos jóvenes. Una, Irene Fournier, la hija de Antonio Fournier, que estaba aquí en Madrid en un lugar bastante protocolario delante del todo, y luego Simeón Hassan, el hijo de Kitín y de Kalina de Bulgaria, que también estaba entre los invitados porque era ahijado de la princesa Irene, y todo el mundo decía, ¿quién es este chico tan guapo? Porque Antonio Fournier se casó con Joanes Bardino Yanis, yo la traté mucho hasta que se divorciaron. Pues su hija, la madrina, era Irene de Grecia, y por eso también estaba allí. ¿Y no era Rosario Nadal? Que también Rosario Nadal es que pensá que tienen varios padrinos en los bautismos griegos. Vale. Mira, no se tienen dos. Apostar a varios números, ¿no? Efectivamente. En cambio el católico es uno. Bueno, ahora ya te permiten cosas rarísimas, ¿eh? Sí, pero padrinos no. Es que el padrino se hacía responsable en la pila bautismal de tu futura educación católica. Y es a lo que se comprometen. Cuando te ponen la sal y te pegan el hisopazo y el niño hace... se despierta, entonces el padrino es el que lo coge y luego se lo entrega a la madre, porque a la pila lo lleva el padrino. De todas formas, ahora que estábamos hablando... lo llevaba, ahora no sé, pero en fin. Ahora que estábamos hablando de Tatoy, yo no soy Locke, pero quería contaros un adelanto de mañana, que voy a sacar un artículo explicando un poco toda la historia de Tatoy y contando que se va a rehabilitar gracias a ¿quién? ¿Quién? A Carlos III de Inglaterra. Sí, Carlos III, después del incendio, visitó Grecia con motivo del bicentenario de la liberación de Grecia del Imperio Otomano. Por los ingleses. Claro, ¿quién está enterrado ahí? Su abuelo Andrés de Grecia, padre
de Felipe de Edimburgo. Claro, y hay que recordar que Felipe de Edimburgo vivió en Tatoy 18 meses antes de marchar para el exilio. Entonces, que ahí está su tía la monja. También, su madre. La madre, la princesa Alicia. Claro. Alicia de Battenberg. Es que es esa historia. Por eso no querían algunos, pero el hombre más guapo de Europa se empeñó, Isabel, y se casó con él. Pero era una cosa lejana que había traído Mountbatten. Sí, sí. Que bueno, a Mountbatten le gustaba toda perversión y tal, y lo de una rama griega no gustaba nada en Londres. Efectivamente. Pero le gustó a Isabel Felipe y le gustó y se casó. Durante esa visita a Grecia pidió Carlos III visitarlo con Camila y claro, cuando vio todo aquello, después del incendio tan desolado, lo que tú contas, tapiado, pues dijo, aquí hay que hacer algo por mi familia, ¿no? Sí. Entonces, ha abonado la friolera de 12 millones de euros a través de la King Trust, una de sus fundaciones, y está aconsejando al gobierno griego que lo va a remodelar, van a hacer como una especie... ¿La van a restaurar? De hotel y tal, y además con la restauración, no voy a destripar todo el artículo, léelo mañana, por favor, que me haría muchísima ilusión que lo leáis, pero se han descubierto muchísimas, a pesar de los saqueos y de los incendios, se han descubierto más de 4.000 botellas de vino, Chateau Margaux incluidos, incluso el vestido de novia de Ana María. Anda. Estaba por ahí también. Se las lleva seguro. Ya no cuento más, léelo mañana. Que vaya a hacer un hotel me parece propio de ese señor, porque de todo saca beneficio. Van a hacer un hotel, un museo, pero mejor que haga eso que no esté cayéndose. Pensar que tiene 4.000 hectáreas, es una extensión brutal. Bueno, solamente en césped. A arbolar aquello, a asearlo, a jardinarlo, esas cuestas, con esas piedras. En la historia de Tatoy, yo contaba el otro día, se puede ver en YouTube, no es tan bueno como lo que hace Ana Mateu, pero bueno, las fotos son muy buenas. Efectivamente, los años 20 es una preciosidad. Sí. ¿Qué pasa? Que todos esos palacios, como eran además segundas residencias y a veces terceras, donde estaban a veces amantos, tal, siempre había sitios secretos. Siempre, porque además muchas veces tenían que salir zumbando. Ese palacio pasó por 2 repúblicas, como 4 o 5 golpes de Estado, no menos de 8 incendios. Esto desde mitad del siglo XIX, que a un particular se lo compra el rey de Grecia y lo paga. Y a partir de ahí es suyo. Y luego va creciendo, lo van agrandando. Al principio era una especie de casa de montaña, casi como un pabellón de caza. Sí. Pero no llega a palacio ni mucho menos. Lo van haciendo, y cuando llega el momento de la gran arquitectura, o sea, que ha sobrevivido muy bien, de los años 20, es una preciosidad. Es muy bonito. Parece que estás o en una casa inglesa, pero donde hace sol. O sea, muy bonito. Y además con un aspecto muy de verano, porque era finca de verano, que eran 5 meses los que pasaban allí en la finca. Y hubo reyes que les gustó mucho. Y entonces, pues ahí tendrían la bodega, lo que sea. Sí, además había una ferretería así, donde hacían hierro, mejor dicho, una herrería, mejor dicho, más que una ferretería, que lo he dicho en mallorquín, perdón. Una forja. Una forja. Luego había una vaquería, es decir, es que había muchísimos edificios, es que allí vivían 50 familias, ni más ni menos. Y además se autoabastecía, vivían todos de lo que daba la finca muy bien cuidada. O sea, que era como un pueblo. Casi. Prácticamente. Era lo que llaman en Francia un hameau. Con H, Ameau, que es donde fingían los de Versalles, María Antonieta, la pobre y tal, que vivían como pastores, aquí mi hermano Gorrino, ahí la hermana Gallina y tal. O sea, se fingían tal. Les encantaba, porque era moda además. Y esas modas van y vienen. Cuando se fingen rústicos los reyes, entonces les gusta vivir en el heno y coger los huevos de las gallinas y tal. Entonces se hizo autosuficiente, pero científicamente, porque hubo un rey que tenía la pasión de la agricultura. Y se empeñó en hacerlo rentable y lo hizo. O sea que por ahí irá ahora. Dinero que se ahorra con Andrés. Sí, lo invierte. También había en las semblanzas que han publicado de la reina Sofía y de su hermana Irene en su infancia, cuentan eso, que era tal cantidad de vestigios que había por la zona que ellas descubrían hicieron un libro incluso. Antiguos. Sí, es verdad. Claro, es que ahí ha sido testigo hasta de las guerras del Peloponeso, Federico. Entonces, pues claro, hay muchísima historia. Tatoy lo funda Esparta. Sí, efectivamente. Para vigilar la llanura de la Hélade y ver cómo metían en cintura a los atenienses. Nunca lo consiguieron, son gentuza, los espartanos. Vamos a la subida a la colina. ¿Cómo se establece esa comitiva? ¿Por qué no les acompañan los curas? Pues es que los curas les acompañan hasta la pequeña iglesia que hay, porque claro, Tatoy también tiene una pequeña iglesia que se llama de la Resurrección y luego el cementerio. Y les acompañan hasta la iglesia, donde se vuelve a rezar lo mismo que se reza en el funeral, que es el Trisagion, que es unos salmos, el Salmo 119 para ser más exactos, y se repite, pues Dios es misericordioso ahí varias veces.
Los popes ahí ya se van y ya van hacia la zona donde le entierran. Están ahí presentes en 2 o 3 para el último responso. En polvo eres y en polvo te convertirás ya lo último. Y claro, es en el momento que le quitan la bandera y se la dan a la reina, que está con Ana María, y están las dos destrozadísimas y todos ahí llorando. Pero ahí claro, es libre, Ana, la disposición ahí es libre. Sí, hay cada cual. Ahí ya no hay protocolo. Ahí ya no hay protocolo porque en teoría hay un par de imágenes, pero si os fijáis no hay imágenes del momento que meten el féretro. Es familiar, íntimo. Totalmente. Es que además me parece respetuoso. Está Constantino. Por eso. Claro, fue el último que enterraron ahí. Efectivamente, y Federica y Pablo y casi todos los reyes de Grecia están enterrados ahí desde Jorge I, de esta nueva remesa de reyes griegos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dentro de la iglesia de la resurrección hay varios reyes, entre ellos Andrés, que os contaba, el príncipe Andrés, que es el abuelo de Carlos III de Inglaterra, y luego el resto ya están todos en el exterior. Hay bastantes tumbas, pero vamos, hay una foto que también a mí me sobrecoge mucho, que es antes de enterrar a Constantino, que fue la reina Sofía con Irene, que ya empezaba ahí a mostrar síntomas de su enfermedad, y varios hijos quitando los matojos. Porque es que estaba hecho una auténtica pena. Entonces, que era la primera vez que entraban en décadas. Sí. Es que además la popularidad a la que se referían a Mateo es que es así. No lo entiendes muy bien, porque normalmente una familia real siempre tiene mucha más gente a favor. Ahí hicieron un referéndum. Y el cartel del gobierno era la foto de la reina Federica y debajo no. Y ganó con el 70% de los votos. O sea, fue aplastante. Con la palabra oji, que es no en griego, además, que me hace mucha gracia. ¿No? Y además, pensad que cuando muere Federica de Grecia, que la tienen que enterrar en Tatoi, solo les dejaron 6 horas. No podían estar más tiempo. Da una fobia. El régimen de los coroneles, que es el que los expulsa, luego le acusan de haberlo traído. O sea, la verdad que ha sido una manipulación desvergonzada. Pero yo creo que Pablo de Grecia ahora sí que está haciendo mucho porque esa familia vuelva a tener peso, aunque sea de manera simbólica. Efectivamente, por lo menos además, que los dejen en paz. No molestan. Con dinero, entiendo. Con dinero porque se han casado muy bien también. Claro. Aparte de la... Mari Chantal tiene más dinero que un torero. Bueno, no solo Mari Chantal, pensad que Bardinoyan es la que se ha casado con Nicolás, que fue la última vez que vimos a Irene en la sillita de ruedas, ¿os acordáis? Pues Chrysis Bardinoyanis es de las principales familias navieras y petroleras de Grecia, y Nina Flor, su padre es el dueño de Vistajet, que es la empresa de jet privado que siempre trae a Juan Carlos a España. Que esta Bardinoyanis es familia de Joana, la que se casó con Antonio. También. Juan Carlos, a ver, tu teoría de por qué no ha acudido. Yo creo que no acudió. Lo de la salud me río yo, porque luego le veremos dentro de 15 días en Sanjenjo y nos vamos a reír todos. Exactamente, en una esquina, digo, venga, vamos, que no somos tontos. Campos, a ver, aquí tonterías las justas ya, ¿no? Es decir, yo creo que no lo sabremos, y si lo sabemos a lo mejor no lo podemos decir, a lo mejor no le apetecía a alguien que acudiera después de lo del libro, porque Reconciliación ha hecho pupita, por más que te llamen Sofi, y no quieres estar, y realmente en este momento tan íntimo, ¿quieres estar realmente rodeado de la gente que te importa? Y hasta ahí puedo leer, y Froilán tampoco fue porque no quería dejar al abuelito solo. O sea, para hacer causa común como Juan Carlos, ¿tiene el don? O sea, siempre hay una colección de tontos que se ponen a apoyar al malo en lugar del bueno. Eso desde que el mundo es mundo. Ya. ¿Tú crees que después de lo de Caín y Abel, lo normal es que hubiera habido una reacción casi de la especie y no se vea, pues no, anda que no tuvo niños. Y no me vale que digan, no, es que no puede andar y para subir por los pedruscos y tal. Mentira. Bueno, puedes ir solamente a la ceremonia en la iglesia, teniendo en cuenta que bueno, pues que es donde te casaste, además. Qué recuerdos. Sí, y luego esa obsesión con que se tiene que marchar inmediatamente porque si no duerme en el Palacio de la Zarzuela, no hay en Madrid alojamiento él lo eligió, que lo permita. Él lo dijo. Y se le ofreció el Palacio del Pardo y dijo que no. Por tanto, él es un... Bueno, tiene la Angorilla también, ¿no? Claro, sí, tendrá la llave de Corina. Claro, entonces lo recuerdo de Corina, sí. Pero bueno, fue una ceremonia bonita, triste, porque la verdad es que, sobre todo porque ves a la reina muy afectada. La reina todavía sigue en Grecia, ha estado ahí con su familia todos estos días, ha salido además a comer, hay fotos de ello. Que no se nos olvide lo de la herencia. Sí. Y lo de la herencia. Lo de la herencia se está comentando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a una parada y a la vuelta nos cuentan a todo de la herencia. Para prevenir las subidas de azúcar. Eso es. Afortunadamente en este caso no está subida de azúcar. No, al revés. De hiel, más bien. Adolfo Albistur, ¿cómo funciona? Buenos días. Muy buenos días. 5 millones de adultos viven en nuestro país con diabetes, casi un 15% de la población adulta. De ellos, casi la mitad no están diagnosticados, desconocen que padecen esta enfermedad. Conocer los niveles de glucosa es esencial en estas personas para prevenir complicaciones.
Con los innovadores glucómetros sin pinchazos de Protege tu Vida es posible medirlos sin agujas ni dolor. Un sensor de rayos infrarrojos en el dedo se encargará de hacerlo. Llama al 973 0101 y mide tu azúcar sin dolor con el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. Por ser oyente de radio, lo tienes además con el libro Historias de nuestros médicos gratis y con un servicio de telemedicina. 973 0101. Controla tu glucosa sin pinchazos ni dolor. Es La Mañana de Federico. Es radio. La herencia, vamos allá. De Irene de Grecia. Antes que nada, y como bien dicen nuestros oyentes, la princesa Alicia de Battenberg efectivamente está enterrada en Terra Santa, metedura de pata mía. Es que sí, que ha sido así con la rapidez, pero efectivamente. Y sobre todo yo les recomiendo a los oyentes que si quieren ver unas imágenes bonitas de Alicia, que además en The Crown, en la coronación de Isabel II, ella encabeza el cortejo vestida de monja porque ella fundó una bellísima, muy guapa. Era muy guapa, era sordomuda y leía los labios en varios idiomas. Sí, además con una vida muy trágica porque fue diagnosticada de esquizofrenia a los 28 años, luego pues tuvo una hija que se mató con su marido en un accidente de aviación en la Segunda Guerra Mundial, una vida de estas de tragedia griega, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, lo de la herencia es que se está especulando mucho con los famosos 900.000 euros que están nombrando hasta la saciedad de todos los medios de comunicación. Efectivamente, Constantino denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que le devolvieran los bienes. ¿Por qué? Porque el gobierno se los confisca y les quita la nacionalidad, como os he explicado antes. Bueno, pues lo eleva hasta el Tribunal de la Unión Europea y efectivamente les paga una indemnización a Constantino, a la reina Sofía, a Irene y a una tía que se llama Catalina, que todavía estaba viva en aquel momento, y les da una cantidad de dinero. A la reina Sofía le da una cantidad de dinero, pero la reina renuncia a esa cantidad y se la distribuye a sus hermanos. Irene recibe 900.000. ¿Qué hace Irene con ese dinero? Funda Mundo en Armonía. Y gracias a Mundo en Armonía, muchísima gente ha podido estudiar no solamente música. El otro día salía un tuit de un señor que es historiador, que salía con 5 más, dice, gracias a sus donaciones, nosotros 5 hemos podido hacer nuestras tesis doctorales. Es decir, que muchísima gente se ha beneficiado de este dinero. Por tanto, herencia no hay. En cuanto a las joyas, claro, es que muchas de esas joyas, hasta donde puedo leer, ya se han subastado en Ansorena, para ser más exactos. Y muchas de las que hay, en teoría, como no son tuyas en propiedad, muchas tienen que regresar a la Casa Real griega. Entonces, hay una imagen muy bonita que ha estado circulando por internet estos días de la infanta Elena con una tiara de círculos. La llevó la infanta Elena en la boda de Federico de Guttenberg, del hijo de Diana de Francia. Muy bonita. Esa era de Irene, pero no sabemos si es al final entró en el lote de lo que se subastó o es de lo que va a regresar a Grecia. Por tanto, pues pueden ser piezas a nivel sentimental, pues broches, algún anillo, alguna cosa. Pero eso tarda en leerse el testamento. Claro, todavía no se ha podido leer. Si están haciendo el novenario famoso que hacen, todavía se siguen haciendo los ortodoxos por las muertes, que se dicen misas durante los 9 días siguientes y sobre todo a los 40, que es la más importante. Siempre se ha dicho 40, 45 días para leer la última voluntad. Tal cual. Por tanto, ya se está repartiendo aquí un pastel que no hay. Es una tiara pequeña. Una tiara pequeñita de circulitos, muy bonita. Círculos, claro. No, entonces, pues yo creo que son más piezas pequeñas de lo que pueda recibir. También se habla de un piso que tenía la princesa Irene, en Atenas y que ella misma alquilaba. No se sabe exactamente qué va a pasar con todo eso. Por tanto, lo de Irene sí le tenía un especial cariño su ahijada, pero yo creo, y no me equivoco, que son piezas más pequeñas y que más de valor sentimental que de valor pecuniario. De verdad fue la fundación. Efectivamente, el Mundo en Armonía, que dejó de funcionar en 2023 cuando ya se empezaron a ver que no estaba bien. Que ya no estaba bien. ¿no? Pero la fundación sigue porque... cesó la actividad en 2023. Ahí en ese, sí. Pero sí que me dicen que la asistencia... Es que hay gente que ha sido beneficiada por eso. La asistencia sanitaria de la que ha ayudado en el Palacio de la Zarzuela día y noche a que la princesa tuviese a alguien cuidándola, porque este tipo de deterioro cognitivo requiere de asistencia, ha sido sufragada por la reina Sofía. Y que la reina Sofía, aunque no se la ha visto entrar y salir, ha estado en un conocido hospital madrileño privado cada vez que su hermana era ingresada y pasaba día y noche con ella. Es decir, se iba a lo mejor al acto público. Es verdad que ha habido una época que la reina ha estado muy alejada de la agenda, no tenía agenda oficial. Y solía coincidir con estos ingresos de su hermana
ella se recuperaba en la medida de lo posible y volvía, pero era su hermana la que dormía con ella, la que estaba con ella en el hospital, y era su hermana la que hacía frente Incluso a esos gastos verano, y a esas personas que la han cuidado. Sí, lo contamos aquí en verano. Con esto que quiero decir que probablemente no tenga una gran fortuna que dejara eso seguro que y luego que se ha dicho que no les deja nada ni a Leonor ni a Sofía. Entonces eso no se sabe. Claro, no lo sabemos todavía. Un poco, yo creo, malintencionada, ¿no? Que no quiere lo sabemos. Bueno, no, hay gente que quiere dar noticias aunque no las tenga. Y clic, y clic, y clic. Bueno, pues no lo sabemos todavía. Y me preguntaba Dani, que una gran pregunta además, que por qué estaba Marichalar y por qué no estaba Iñaki Urdangarín. Bueno, Iñaki Urdangarín tiene este fin de semana una presentación por parte de la izquierda más repugnante. Jordi Évole, el amigo de Otegi, de los etarras, de los golpistas catalanes, etcétera, y el país del golpe de Estado, de apoyo a Sánchez, al golpista del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, el defensor del fiscal corrupto, etcétera, la basura que es Prisa, de Urlian. Bueno, pues el país le dedica al Dominical toda página, cara de Urdangarín. Y además como si fuera una foto de Annie Leibovitz. Sí, totalmente. Estilo de cuello alto negro, el blanco y negro. Steve Jobs, con el jersey de cuello puesto. El más guapo. Y dice, y le entrevista en La Sexta, Évole le va a entrevistar. Y naturalmente Isabel preguntaba esta mañana, ¿le va a decir dónde está el dinero? Porque es la única pregunta que se le puede hacer. Lo demás ya lo sabemos. Que es el duque de Empalmado, que lo traicionaba a su mejor amigo con su mujer, ojitos azules y todas esas cosas, y que Cristina, fíjate, no sabía lo que era un cheque. Nada. Oye, tiene mérito, porque 28 años en la Caixa, en la Fundación La Caixa, y no saber lo que es un cheque ni una cuenta corriente, es sorprendente. ¿Y de qué vive? La lista era ella, que él era un manobra y un chulito y un guaperas, que es lo que ha sido siempre. ¿De qué vive? Que plantó a su novia, a Carmen Camí. A Carmen Camí, de un día para otro, y anda que no ha vivido bien, ya ha tenido prebendas, para ahora irse a contar todo esto. Yo de verdad, que contaste tú la exclusiva. Claro, es verdad que nos enteramos del libro gracias a Dani. Mira, al menos Jaime de Marichalar ha sido muy discreto. Era la única pareja heterosexual que estaba allí. Bueno, eran todos homosexuales, vamos, todos parejas gays de Sevilla. Bueno, vete tú a saber. Pues yo sí que os puedo... Jaime de Marichalar al menos ha sido muy discreto porque nunca ha dicho nada. Sí. Pero Jaime de Marichalar tiene una cara de mala leche que yo pensé que le iba a pegar a alguien. Sí, además va con el bastón si lo levanta. Sí, esquiva con el bastón. Sí, delato de lo del mundo. Pero porque tiene cara de amargados. No solo cara. Ya. Por el reportera de Europa Press. Sus hechos le preceden. Es que el balneario es pero es que 2004, Ibiza. 1 de junio, esta crónica rosa exclusiva que está publicada en Chic, Iñaki Urdangarín viaja a Camboya con Ainhoa Armentia. Es verdad que iba a ver a su hijo, que estaba haciendo allí estaba haciendo trabajo para una ONG, pero se alojó en hoteles de 5 estrellas, etcétera, etcétera. En plena temporada alta, que no son baratos los hoteles, no son hostales. ¿Cuál es su cotización? No hay nada barato en Ibiza. ¿Qué os apostáis a que el heroico golpista Évole, amigo del Papa que falleció, amigo de Otegi y otros etarras, amigo del golpe de Estado, que execra España, la corona, la historia de España, es decir, la auténtica gentuza, ¿qué os apostáis a que no pregunta ni una sola cosa sobre el dinero, el posible acuerdo con Campechano, la fundación, porque sus hijos están dependiendo del abuelo Juan Carlos, que no puede estar en España, que se ha ido de aquí, nadie lo ha echado, está fuera porque no quiere pagar impuestos y no quiere declarar el patrimonio. ¿Y dónde está? No hay impuesto de patrimonio. Y de ese acuerdo del que tanto habla el nacional.cat, constantemente, ¿verdad? Hace cada 3 meses un reportaje de que la infanta le paga una pensión que se cifra como en 80.000 euros, creo que mensuales, creo haber leído. Pero bueno, es todo mentira lo que publica eso. Todos los días, ¿eh? Sí, a mí me viene siempre. Cristiano Ronaldo denuncia a Florentino, cosas así. Sí. Arbeloa es una monja
ortodoxa, en realidad que está en el monasterio Athos. Es una entrega doble de la entrevista. Yo dudo mucho que si dura una media de hora y media, 2 horas, no le haya preguntado por eso, Federico. Bueno, pero hay maneras de preguntar para que no te conteste. Y de responder también. Ahora qué mala es la ingratitud, ¿eh? Porque este señor ahora, a ver lo que cuenta y a ver de lo que habla... Y además ha dicho que le encantaría pasar al libro de su suegro, o de su ex-suegro, mejor dicho, en ventas. Es un libro que yo sí que os puedo decir, y os lo digo aquí en primicia, que la infanta Cristina lo ha leído. Pues entonces no cuenta nada interesante. No lo ha escrito. Todos se lo han leído. Todo será muy políticamente correcto, y además la relación que tienen ellos es muy buena. Y además, ¿cómo no va a ser buena? ¿Cómo no va a ser buena? Y aquí ya voy a hablar a lo mejor más de la cuenta cuando el Volvo que conduce Iñaki sigue estando a nombre de la infanta Cristina. Y hasta aquí puedo leer, o sea, ya no puedo decir nada más. Ya. Sí, es que... Como aquel Golf, ¿te acuerdas, verde? Efectivamente. Uy, que no andaba, ¿os acordáis? Sí. Lo mejor era cuando quería bajar con tacones por aquella cuesta, donde estaba esperándolo el fiscal que el fiscal Orrac le cogió tanto gusto al espectáculo que se plantó, se vistió con la señora vestida de bola de Navidad, ¿os acordáis? Sí. A pedirle a Basile una serie en Telecinco. Sí, es verdad. Y entonces estaban, no sé si está alguno de vosotros, Paloma o Beatriz seguro que estaban, pero me acuerdo, porque era una fiesta, estas que dan Telecinco, a mí suelen invitarme, y nunca voy a nada, Carlos? Pero Carlos estaba en verde. Cuando se van, porque creen que ha salido ya, ven que no ha salido Basile, se vuelven adentro para pillarlo a la bajada, porque tenía la señora, que ya digo, iba vestida de bola roja de Navidad. Sí, con un traje con cola, y el otro rojo. De Santa Claus, parecía. Bueno, pues querían a ver si Basile les daba un programita, que le habían cogido el gusto. Sí. Pues, en una mesa estaba Griñón con Esther Doña y en otra estaba Presley. Madre mía. Anda, mira. Sí. Qué cosas. Hagamos pausa brevísima. Es La Mañana de Federico. Es radio. ¿Teníamos alguna cosa ahí descatalogada que haya que volver a catalogar? El tema Julio Iglesias, Federico, poco que añadir su señoría, porque lo que publica hoy el diario tiene que ver con contrataciones, con temas relacionados con laborales, que por supuesto no hay ningún delito ahí. La justicia y hasta ahora, de lo contencioso administrativo. Yo imagino que la semana que viene ya el abogado Choclán empezará con las denuncias contra la fiscal, contra la Audiencia Nacional y contra a lo mejor el ministro de Justicia, Bolaños, porque lo que han hecho con Julio Iglesias es privarle de la presunción de inocencia y de algo más grave, que es el derecho a la defensa en un tribunal. La Fiscalía, de manera ilegal, está haciendo diligencias, no un juez, cuando no se ha admitido la denuncia. Es decir, están actuando como etarras, como matones, bolcheviques, como lo que quieras. Y eso está teledirigido por la fiscal Porel Mato, que es la sucesora natural del delincuente condenado por el Tribunal Supremo, que era fiscal general del Estado. Y es una operación tipo Rocito, pero hecha al más alto nivel, con sicarios de la audiencia, sicarios de la fiscalía y sicarios mediáticos, empezando por Televisión Espantosa, por Preescolar y todos esos. Esta mañana ha leído Santi González la lista de la gente que ha dicho pestes de Julio Iglesias sin ninguna prueba, solo en función de la denuncia hecha por esas americanas financiadas por Soros, que es la extrema izquierda de la extrema izquierda de la izquierda extrema, sin una prueba, no se ha publicado ni una prueba, donde se mezclan además un montón de cosas y especialmente el carácter de esclavas sexuales, pobres, indigentes, muertas de hambre, apaleadas, etcétera, que cuando han sabido las fechas, porque le han ocultado, por eso es un delito. Lo que están haciendo en la audiencia es un delito. La fiscal en especial, y toda la audiencia que lo permite. La audiencia tiene un presidente que, por supuesto, está delinquiendo. Presuntamente, no, a la vista de todos, delinquiendo. Ese señor, que es muy conocido, podía no serlo, y sería el mismo delito, este señor le han ocultado la identidad y además las fechas de los supuestos delitos que se le atribuyen por el que le denuncian. Trata de blancas, de tráfico de personas, maltrato físico, violación, bueno, un montón de cosas, sin ninguna prueba. Y no sabían exactamente qué meses. Y los WhatsApps que están saliendo se producen justo cuando dice esa denuncia que se están siendo masacradas, muertas de hambre, violadas, pateadas, etc. A la vez.
Y además, después de 3 años, decía el preescolar, de profunda investigación, 3 años, no sabían que una trabajaba en OnlyFans, sexo por dinero. Pues Isabel la encontró en cuanto dio la pista a Julio Iglesias por el nombre, no en 3 años de investigación, en menos de 3 minutos en San Google, dándole al clic. Esa es la investigación. Mentira todo. Eso ha sido un montaje desde el principio hasta... Sigue siendo un montaje, para que no hablemos de los delitos ¿Y las fotos sexuales que hemos visto? Del gobierno. Claro. Bueno, y las que no se han publicado. Eso es. Y los términos en que ofrece sus servicios sexuales, una de ellas, y luego la otra, que hoy sale una información, me parece que es en El Mundo, de una vida, bueno, un lujo, un tratamiento de lujo en un balneario de los más caros del mundo. ¿Pero lo contó Bea? Si es que lo Sí, contó claro, Bea. Y las fotos las trajo ella. pero hoy dan detalles. Lo contó hoy dan Cortázar el miércoles, si no me pero hoy equivoco. salen detalles de las marcas y de todo eso. Y de ella, que ha dicho que ella estaba muy deprimida y se podía gastar su dinero. Pero no quedamos en que eras una muerta de hambre, que te apaleaba y no te pagaba y no comías. Ya. Eso dice la denuncia, de la que se retractarán, supongo que la semana que viene. Porque claro, eso, luego la denuncia viene al revés. Quería vender que eran de familias pobres, que estaban buscándose la vida. Él era que un patroncito prácticamente colonial. analfabetas. Madre mía, Colonialismo. Mi vida. Ella... En Ibiza, estupenda. Pero Ella- que es lo que ella- nosotros buscábamos publicando esto, ¿eh? Bueno. Que no estábamos hablando de mujeres, no sé si desvalidas, pero Sí, por lo sí. menos analfabetas no eran. Que las Ni hay. menores Bueno, de edad. aquí se claro, publica, cuando publicamos 22 lo y de esto... 28 y que pueden ser víctimas, que yo sigo por el No, mismo pero es que si carril. ya concedemos eso, ya le has concedido la Ya, mitad. pero que quiero No. decir que son mayores de edad y que una de ellas tiene estudios universitarios privados que es el título, pagados que en es la Venezuela. fisioterapeuta, Claro, que sí, es la sí. del viaje carísimo de última generación. Es que es todo un montaje. Es que como empecemos a promediar, ya han ganado. No, entonces, ¿algo de verdad, verdad? No, la única verdad es que esto es un montaje delictivo, perpetrado por el gobierno y sus amigachos. Ya. Y si fuera Sabina, no habría salido ni una letra. Si hubiera sido Víctor Manuel Llana Belén, no sale ni el concepto de la noticia. Pero como Julio Iglesias de derechas, y es el Latin Lover que está... Y estuve en la boda de la hija de Aznar, pues entonces ya... No, y todo, y en los mítines hay del un PP. relato y en todos, de sí, una de sí. estas señoras contratadas hoy en el diario que explica que le ofrecen venirse a España, no le hacen, le ofrecen venirse a España. Entonces ella dice, ya, pero es que tengo una niña, yo la quiero ver. Dice, entonces el señor me puso un coche privado, fue a buscar a mi niña, iba a estar 2 o 3 días aquí en la villa, pero bueno, al final estuvo 10, 15 días. Y luego la volvieron a poner el coche privado para que se fuera a su casa. Y me vine a España. O sea, Bien. es que es una información, contradictoria en sí como si misma. están diciendo Todo. que los nombres que se han dado no son reales. Claro. Sí, Los- bueno, y que que se los ha inventado Julio. No, y que la denuncia no son- lo graban 2 actrices, No, 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 esta señora. encima. Lo cual es una cosa, que lo admitan eso en un juzgado. Es para meter en la cárcel, bueno, a todo el juzgado no, pero desde luego al presidente, al juez y a la fiscal, que está haciendo diligencias la fiscal. Pero si eso no está ni legalmente admitido. No, es alucinante todo. Es una checa. Pues- Es la checa de Sánchez. Salude a Carlos en algún Salude a momento Carlos. de su paso Mira, por... nada, corriendo, porque si no Isabel me... No, he dicho algo hoy. No, Sí, pero hoy la no, has hoy mirado, no. la has mirado, la has mirado. La mirada No, ha sido, señor, la estaba mirada no ha mirando, sido. Pobre estaba que mirando Todo el la... mundo callado. Que va a hablar Ya Carlos. está, qué caray. Carlos, hable usted, su No, señoría. ayer estaba haciendo mi revisión con la doctora Trasmonte después de mi operación y van a colaborar con ella Rubén y Alejandro, que son los dueños de un nuevo método de láser para la piel que se llama láser luz. Ah, O sea, muy bien. que te vas a salir de ahí convertido Pues habrá en que el hacérselo. joven Miguel José. Pero no, Todavía ahora no se ya lo en han primavera ya voy a venir en pantalón corto. Bueno, tú verás, ¿eh? Pero yo te veo cantando Te van- linda, ¿eh? No, ¿qué pasa? Cuando nos vayamos en abril a las Mises, en Uy, que nos Gran vamos Canaria, en a Mil Gran Mundos, Canaria. A ver quién te van gana. a coronar a ti. No, este paso. No, eso es tuyo, porque Dani siempre, después de que sale la Miss, sube corriendo al escenario, le quita la corona y se la pone. Y se
quiero testimonio gráfico de eso. Esto es una tradición del premio, no tiene otro significado. Se arrechicuela. Vámonos, eso es. Gracias, bueno, Ana Mateo, gracias. Dani Carandea, ¿Y Carlos cuándo Pérez sale Jimeno. tu artículo? Mañana. En la otra crónica. No. Te he entendido en la otra crónica. No, que yo no soy la otra crónica. Yo en mi chip de mi alma. Pero no has visto, pero tú no has visto el toque verde. Luego le iba, Decía, luego te iba a aunque no sea preguntar. de la otra crónica. Yo me voy a ir Pues aquí a claro. He dicho. entendido eso y he preguntado. No, he pensado, ya nos van a quitar a la Mateo. Te lo juro, No estás en lo que celebras, No, es que he pensado... No, está pensando en lo peor. Claro, digo, pero no en lo peor de lo peor. Pues te juro que he pensado, ¿está Emilia? Mírala. No viene hoy porque está de fiesta, pero se lleva lo mejor. No, libertad digital. Bueno, Libertad digital. que nos vamos al cine, nos vamos al teatro. Hamnet, Federico, se estrena. Sí, y además Rosana se leyó, yo reconozco que no he leído la novela, pero Rosana se quedó maravillada, así que vamos a ver cómo es la adaptación. Sí, que ahora no os cuenta Arconada. Qué raro, ¿no? Bueno. Está todo muy raro. Bueno, Está todo muy por eso raro. nosotros le Pues ponemos solo seriedad. disfrutamos y lo contamos Eso todo es. para aclarar, ¿no? Seriedad no es la palabra, pero le ponemos. Sí. Es la mañana. Es radio.